Veremos ganar a Parra en Morzine, a Rux en l'Alpe d'Huez, el mismo día en que Perico se vistió de amarillo para ya no abandonarlo. Perico ganó su única etapa en la cronoescalada a Vilar de Lans, y recordaremos también el grave error de la organización en Guzet-Neige que impidió al francés del BH Philippe Bouvatier ganar la etapa. El regalo lo recogió el italiano del Carrera Máximo Girotto. La Lecubino consiguió la segunda victoria española de aquel año en Luz Ardiden, mientras Perico seguía dominando la carrera. Johnny Wells ganó en el Puy-de-Dôme, en la última ascensión al histórico puerto del Macizo Central. Y Juan Martínez Oliver consiguió la tercera victoria de etapa española en la contrarreloj de Saint-Tenay, victoria inesperada donde las haya. Y luego ya solo quedaba París para homenajear al corredor que enganchó a tantos espectadores a este deporte, Pedro Delgado. Disfruten con unas imágenes que seguro hace mucho que no ven y que les traerán grandes recuerdos. Cierto es que la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia, si no va a marcar grandes diferencias, sí por lo menos va a establecer ciertas autoridades. Es decir, va a haber corredores a los que se les tema ya y que van a marcar la rueda que han de seguir aquellos que quieran estar bien clasificados al final de los Alpes. Las ruedas en este caso han sido las de Fabio Parra, la de Lucho Herrera y la de Perico Delgado, juntamente con la de Steve Rocks, y creo que esas cuatro ruedas van a ser las que marquen diferencias a partir de mañana, con el paso por Le Grandon. El Grandon y el Alpe d'Huez, que van a ser los auténticos jueces de paz en esta primera parte de un Tour de Francia que hoy vive su punto neurálgico, su Ecuador. Estamos a mitad del camino de París, entre la salida del Tour y la llegada a París. Hoy es la etapa que hace mitad de camino. Faltan 15 kilómetros para la llegada a la meta de Morzine, en una ligera cuesta, en una subida que también podría dar la victoria a algunos de los corredores llamados escaladores, porque los tirones que pueden producir el corredor español Perico Delgado o los que puede provocar Lucho Herrera son difíciles de seguir. Veamos cómo baja el grupo, a qué ritmo, cómo se mete la cabeza del manillar, cómo se baja incluso, aunque parezca mentira, dando pedales, y cómo cada cual trata aquí de defender su suerte, porque en estos casos y para subir hace falta fuerzas. Saludamos a los espectadores de la primera cadena Telediario, primera edición, desde la meta de Morzine, donde va a concluir en breves minutos la primera gran etapa alpina del Tour de Francia, que está viviendo y que está protagonizándose con apellidos españoles. Acaba de pasar el Alto del Corbière de segunda categoría, con Fabio Parra en primera posición y Laudelino Cubino a 19 segundos en segundo lugar. A 28 han pasado Steve Rook, Perico Delgado, Lucho Herrera y un grupo de favoritos en el que no se encuentra Jean-François Bernard, tampoco Kelly, y donde sí está también el corredor gallego Álvaro Pino. Ahí tenemos ahora en pantalla al bejarano Cubino, que está tratando de alcanzar y de pasar a Fabio Parra cabeza de carrera, cuando tan solo faltan menos de 15 kilómetros para la meta de Morzine, y hoy posiblemente, casi con toda seguridad, el Tour de Francia va a comenzar a hablar un lenguaje hispano. Los corredores colombianos y los españoles están siendo los grandes protagonistas de este día, que ha tenido como un protagonista sacrificado al almeriense Juan Martínez Oliver, escapado desde el kilómetro 60, que ha servido de cabeza de puente y de cabeza de lanza al mismo tiempo a Fabio Parra, su compañero de equipo, en las primeras rampas de Le Corbière. Seguimos en carrera, ahí tienen ustedes ya las primeras casas que anuncian la presencia de la población de Morzine. En cabeza, recordemos, Fabio Parra, por lo menos era nuestra última referencia, segundo Laudelino Cubino, y por detrás el grupo de corredores, entre los que van incluidos el español Perico Delgado, el mexicano Raúl Alcalá y el colombiano Lucho Herrera. También está ahí situado Breuking, creo que ahora ya es Charly Motel, que ha logrado enlazar con estos hombres. Por lo tanto, el jefe de filas ahora del Sisteni, puesto que Logan Fignon ha quedado descolgado en las primeras rampas de Le Morgan, no tenemos noticias de que haya podido enlazar después con estos hombres, tampoco Jean-François Bernard. Parece que hoy el descalabro francés puede ser importante. Tan solo Pensec y Charly Motet han conseguido incluirse en ese grupo.
que marcha en dirección a la localidad de Saint-Jean-d'Olps. Digamos que en principio esta etapa primera de los Alpes no va a resolver ni mucho menos el Tour, pero sí está haciendo una primera selección. Ya se está viendo quién son los hombres que en la alta montaña están respondiendo incluso por encima de sus posibilidades. Apuntábamos antes a Steve Rook, que realmente está haciendo una carrera de chapó, como a Tenis, que han sido los dos que han roto la carrera en las primeras rampas del Le Morgen. Ahí estaban los grandes favoritos a ganar el Tour, los grandes escaladores, llámense Perico Delgado, Lucho Herrera, Fabio Parra o Zimmermann, también Motet, que aunque en las últimas cuestas sufre lo suyo y se descuelga, luego acaba empalmando. Ahí está la Moto 1, creemos que es cabeza de carrera ya en estos momentos Laudelino Cubino, pero no lo podemos confirmar, puesto que únicamente nos confirman que es Moto 1, pero no nos han puesto el significado de cabeza de carrera. Aquí hoy el Tour que ha pasado por Suiza, ha habido un cierto problema con Radio Tour, no se ha podido oír perfectamente al pasar la carrera por Suiza, y hoy aquí en la posición de comentaristas hay un cierto despiste porque las noticias llegan con dificultades, que entendemos que también naturalmente el paso por la alta montaña dificulta las comunicaciones entre los coches de Radio Tour. Ahí está ese grupo de perseguidores donde vemos ahí a Lucho Herrera, Raúl Alcalá. Vamos a ver si colocamos a todos. Me ha parecido ver a Dominique Arde, el hombre que estaba allí rodando junto a Raúl Alcalá. Tenemos referencia, 10 kilómetros línea de meta. Ahí está, ahora sí es cabeza de carrera, efectivamente, Fabio Parra todavía. Por lo tanto, la Moto 1 ha ido pasando desde atrás hacia adelante. Cubino intentando acercarse a Parra, que es cabeza de carrera todavía. Ha coronado con 19 segundos el alto de Le Courbier y va camino ahora de la meta de Morsin. Por detrás de él el bejarano Cubino, y por detrás ese grupo de hombres que ustedes han visto, a cuya cola ya en el descenso marchaban Raúl Alcalá, Lucho Herrera, y en el que también se encuentran, por supuesto, Perico Delgado, y por lo menos hasta medio kilómetro antes de la cuesta, el gallego Álvaro Pino. Ahí está Fabio Parra, decíamos que era quizá el más europeo de todos los corredores colombianos, un corredor muy completo, contrarrelojea muy bien, anda muy bien por el llano y también sube extraordinariamente bien, como lo ha demostrado en el día de hoy. Y el jersey amarillo, este es Steve Bauer, que marcha en un grupo por detrás, es el grupo de cabeza, parece. Ahí está por lo menos Charly Motet. Bueno, sí, está Peter Winen también, está Tenuis, por lo tanto es el grupo de cabeza. A empalmó en el descenso. En el que no está, ciertamente, Jean-François Bernard, ni está Laurent Fignon. Están entrando corredores, vean ustedes, por detrás, de los que se han ido descolgando en la subida. Y ahí está Mariano Lejarreta, y ahora Mariano Sánchez también le vemos aquí. Hombres que van entrando a su lugar, Niki Reutemann. Y este hombre que tienen ustedes ahí en sus pantallas es el corredor Pascal Simon, el hermano del corredor Jerome, que ganó la etapa de Estrasburgo. Aquí tenemos a este grupo. Mariano Lejarreta lo apuntaba en el diario Marca, según nuestras noticias, como uno de los favoritos Luis Ocaña. Parece que ahora empieza a responder mejor cuando se clarifica el pelotón. Mariano Lejarreta no tiene tanto temor a fallar en la frenada. Y vean ustedes el grupo, hay un hombre que trata de escaparse. Hay un ataque por delante, efectivamente. Enseguida salta Steve Bauer. Ahí está Álvaro Pino, hemos visto a Álvaro Pino ahí en ese grupo. Pero yo creo que este es el grupo perseguidor, porque no estamos viendo ni a Perico Delgado ni a Lucho Herrera. Efectivamente, yo creo que Winen se ha quedado en la bajada descolgado. Y este no es el grupo de perseguidores de Parra y de el corredor Cubino. Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que están produciendo tirones continuos en la cabeza de este grupo, quizá para enlazar con el anterior, donde van Perico Delgado, Lucho Herrera, Bauer, Jerón Simón. Este es Lucho Herrera, por lo tanto sí que era ese grupo. Vamos a ver. Eso quiere decir que Perico va por delante. Aquí está Motet. Lucho Herrera, que se va a colocar ahí en ese grupo. Ahí entra también Breukin. Junto a Breukin entra Roberto Vicentini, que está haciendo también una soberana etapa. Steve Rook, Ronan Pansek. Los hombres que están ahí marchando. Vamos a ver si vemos algún corredor más por delante. Motet, Tenis, que es el hombre que más ha pegado, y efectivamente Perico Delgado al frente del mismo. Charly Motet, que se va, que quiere irse por lo menos. Vamos a ver si se lo consienten en el grupo. No, está claro que no. No hay tal posibilidad. Y ahí el hombre que ataca es un corredor de la Winen, Suiza. Hoy se ha pasado y se han hecho casi 115 kilómetros por territorio suizo. Creo que era Frederic Bichot, no estoy muy seguro. No, es Zadrovilek. Gerard Zadrovilek, corredor austríaco del equipo suizo,
compañero por lo tanto del líder Bauer. No entendemos muy bien esta táctica porque vemos cómo Bauer sufre problemas para aguantar el ritmo de los corredores cuando la carretera se empina, y lo lógico sería que sus hombres al menos trataran de respaldarle, pero ahí está el austriaco tratando de empalmar por delante con los corredores que son todavía cabeza de carrera, Fabio Parra y Laudelino Cubino. Ha abierto hueco. Lo cierto es que el corredor austriaco ha conseguido con ese demarraje seco dejar clavado al grupo. No les preocupa a ninguno de los corredores que marchan en cabeza. Zabrovilek marcha a 4 minutos 56 segundos de su líder Steve Bauer, aunque tampoco es desdeñable el poder colocarle entre los primeros puestos de la clasificación general, siempre y cuando el hueco sea lo suficientemente consistente. Ahí está Fabio Parra, cabeza de carrera. Todavía Laudelino Cubino no ha dado alcance al corredor colombiano, aunque le separaban en el alto que cruzaron recientemente, el de Courbier, exactamente 19 segundos tan solo. No tenemos por lo tanto referencia entre los dos corredores, Parra y Cubino. Allí está Parra empleándose a fondo. La cámara que intentaba buscar una referencia con respecto al corredor que viene por detrás no la encuentra. No hay más que coches a la espalda de Fabio Parra. 13 segundos nos marcan ahora entre Parra y Cubino. Vamos a ver si el bejarano consigue empalmar con el corredor colombiano, y los dos se disputan aquí en la llegada de Morsín el triunfo de la etapa. Este grupo parece que ha bajado bastante el ritmo. Hay hombres que van saltando de él. A la caza de Zabrovilek han saltado varios hombres. Esperemos que en el abanico no sea sorprendido Perico Delgado. Creo que es el que marcha en cabeza. Nuevamente la cabeza de carrera, Fabio Parra, el corredor del grupo deportivo Kelme, que se lanza decidido a la conquista de la etapa. Ahí está recibiendo instrucciones Fabio Parra. No es el director, evidentemente. No era Carrasco. Es el ayudante colombiano de Rafa Carrasco. Sigue también, allá a lo lejos se parece que es Cubino el que aparece a la vista del corredor austriaco Zabrovilek. Gerard Zabrovilek, que se lanza decidido a la captura del Laudelino Cubino. Ahí tienen ustedes efectivamente al corredor de Béjar. La diferencia que le separa ya de Zabrovilek es mínima. La moral del austriaco que sube, la del bejarano que baja, naturalmente, cuando estas circunstancias ocurren. Pasó segundo por el alto de Courbier, el corredor del grupo deportivo BH. No ha podido enlazar con Fabio Parra, aunque las diferencias no creemos que sean excesivamente grandes entre Parra, Laudelino Cubino y Zabrovilek, que marcha en tercera posición. Si esto es así, lógicamente el grupo puede estar a menos de medio minuto de los hombres de cabeza. Así pues, tensión en estos kilómetros finales de esta primera etapa alpina, primera etapa reina del Tour de Francia. Una etapa que se ha escrito con nombres de habla hispana y que ahora tiene como cabeza de carrera a Fabio Parra, Cubino, que está a punto de ser alcanzado por el austriaco Zabrovilek, Gerard Zabrovilek, que va a coger su rueda de un momento a otro, y mientras por detrás hay un grupo con todos los favoritos que están luchando por aproximarse a la línea de meta. Ahí está Cubino, en el momento de entrar en contacto con él, el austriaco. Vamos a ver la referencia con respecto al grupo que está aquí ya encima de ellos prácticamente. Puede que se dispute una etapa de alta montaña e incluso el sprint, por lo menos para el segundo puesto. ¿No? Ignoramos la diferencia. Si había 13 segundos tan solo de Fabio Parra a Laudelino Cubino, salvo que haya aumentado, parece que se queda Zabrovilek, que Laudelino Cubino mantiene su ritmo y que finalmente el corredor austriaco se entrega al pelotón. Cubino no hace lo mismo, véanlo ustedes, ha pegado un tirón de última hora, ha conseguido distanciarse. Vamos a ver si mantiene esta diferencia para aproximarse a la meta, pero parece muy cansado. La verdad es que la tensión en estos kilómetros finales es tremenda. Todos quisiéramos cantar un triunfo español o al menos un triunfo de habla hispana. De momento Parra conserva la ventaja. La última referencia que se ha dado ha sido de 13 segundos, pero el segundo puesto de Cubino va a pasar por aprietos porque por detrás se están produciendo tirones y ataques que son los que pueden anular la ventaja del corredor de Béjar. Creo que es Panchek el que trata de irse a su rueda, me parece adivinar la presencia de un corredor del Sisteni. Podría ser por lo tanto Charly Motet, pero vean ustedes, inmediatamente se les ha unido otro. Han logrado abrir
un pequeño hueco. Ahí está el grupo en el que está el corredor español. Cuando faltan 5 kilómetros, vamos a ver para quién. Para Cubino, 5 kilómetros para la línea de llegada. Por delante, insistimos una vez más, Fabio Parra, del Grupo Deportivo Kelme. Cubino peleando en solitario con un encomiable esfuerzo. Tiene prácticamente ahí al alcance al corredor colombiano del Kelme. Vean cómo cuando ha estado a punto de ser alcanzado por detrás por Zadrovic, el corredor austriaco sufrió un desfallecimiento notable, quedó abajo y Cubino demarró, atacó, mantuvo el ritmo vivo de pedaleo y está ahí tratando de aproximarse a Fabio Parra. La tensión y la emoción en esta primera etapa de montaña, como ustedes podrán comprobar, es grande. Y aquí en la tribuna de televisión, de prensa y de radio, los españoles, los seguidores españoles, estamos pendientes de estos dos hombres, uno colombiano que defiende los colores de un equipo español y el otro bejarano con el Grupo Deportivo BH, ahí ambos en cabeza de carrera, y esperamos que al menos en estas posiciones o invertidas o juntos o como sea, mantengan los dos primeros puestos de esta etapa en Morsín. Fabio Parra cada vez más cerca a la línea de llegada, podría marcar una etapa importante en su vida deportiva, el ganar a su vez una etapa de alta montaña en los Alpes del Tour de Francia. Esta es la Moto 2 que lleva por delante a... Ahí están por lo tanto los hombres que han atacado antes. Hemos visto a Mathieu, Joel Pellier y el corredor que sigue aquí de la ZP Siotes, Denis Rus. Un hombre todoterreno que está aguantando perfectísimamente bien. Es Marc Mathieu, el hombre, Joel Pellier, quien pasan ahora bajo la pancarta de los 4 kilómetros. Delante de ellos tienen a Cubino. Van decididamente a su casa. Marc Mathieu, Denis Rus, Joel Pellier, el corredor, Eric Boyer, el corredor del Sisteni, que está aquí empalmado. A este trío que tienen ya ante la vista a Cubino. Las diferencias son mínimas, menos de 4 kilómetros. Atención que Parra puede ganar la etapa de Morsín, que va a ganar la etapa de Morsín, cuando por detrás de él se ha formado un grupo de corredores que ha alcanzado y ha dejado la compañía del bejarano laudelino Cubino, y en el que se encuentra Marc Mathieu. También está Eric Boyer de la Sisteni, Denis, el corredor holandés, que está haciendo una extraordinaria carrera, y Denis Rus, el hombre de la ZP Siotes. Denis Rus, Mathieu, Boyer y Denis han dejado la compañía, por lo tanto, de Cubino. Y estos hombres que pasan ahora bajo la pancarta del último kilómetro con un retraso de exactamente 46 segundos. 46 segundos de retraso con respecto a Parra. Parra, por lo tanto, va a ganar sin problemas. Por aquí detrás viene, atención, Perico Delgado, que ha dejado la compañía de los mejores. Atención que Perico empalma con estos hombres. Puede ser importante y un golpe moral para el optimismo del segoviano, el descolgar en los últimos metros al grupo de favoritos. Atención que Perico entra en el sprint por el segundo puesto. Vean cómo coge la rueda de Rus, que va tratando de alcanzar al corredor holandés. Fabio Parra, que va a llegar a la línea de meta. Y atención que la etapa primera de los Alpes va a hablar en un lenguaje hispano. El colombiano Parra, que está cubriendo ya los últimos 200 metros. Ahí está Fabio Parra, se va a proclamar vencedor de la 11ª etapa del Tour de Francia. Vean por detrás el sprint en el que se ha metido el grupito de hombres perseguidores del colombiano, el colombiano que alza los lazos victorioso, y vamos a ver la diferencia que le separa del segundo clasificado. Ahí tienen, han sido alcanzados los hombres que marchaban en cabeza, incluido Perico Delgado, y es Steve Rocks el que marcha en primera posición. Steve Rooks primero, va a ser segundo pues en la etapa el corredor del PD. No, en el último minuto ha logrado meterse Plancaer, no era Plancaer, no. En el último segundo ha conseguido meterse ahí un corredor del RMO, que es Terry Claveirolat, el corredor que ha luchado en las primeras posiciones y que ha adelantado a Steve Ruke en el último metro. El sprint venía lanzado desde atrás, pero en este grupo ha llegado Bauer, y por lo tanto vamos a ver la posibilidad de cambio en la clasificación
general. En principio el tiempo es el mismo para todos, por lo tanto Bauer habrá mantenido en esta primera jornada de alta montaña el maillot amarillo de líder en la clasificación general. Ahí está Lucho Herrera, se ha recuperado, le veíamos muy cansado cuando le dejó de rueda Fabio Parra, pero parece que se ha recuperado, ha cogido ya a Hamstin y se lanza ahora a la captura de Tenuis. Aquí, compañeros, de Álvaro Pino. Compañeros, tenemos aquí una controversia. José Luis Navarro dice que va a atacar Perico y Maximino Pérez dice que no. Veremos quién de los dos tiene razón. ¿Por qué va a atacar Perico, José Luis, y por qué no lo va a hacer Mino? Vamos, José Luis, ¿por qué? Bueno, yo pienso que Perico ha marcado un ritmo desde el principio de puerto y va un poco controlando a su compañero Stephen Root. Al final de puerto se suaviza un poco y Pedro es un corredor que tiene un demarraje muy fuerte. Yo creo que es de los pocos corredores que tiene ese demarraje en su vida y yo creo que lo va a intentar. Lo que pasa es que es posible que se encuentre con un Stephen Root bastante desconocido y es posible que le haga frente. Mino, ¿por qué no? Yo me da la impresión que mientras Pedro no vea en peligro que se le acerque la gente de detrás, no le va a soltar a Rus. Esto quiere decir que si Rus es capaz de aguantar la marcha de Pedro, Pedro lo que no va a hacer es atacarle. Eso es la impresión que yo tengo según se ha venido desarrollando la etapa. O sea, si Pedro no ve que la gente se le acerque por detrás, que él no necesita ir más fuerte para llegar con tiempo, seguro que no le va a soltar. Pero creo que está en los de detrás. Si se le aproximan mucho, seguramente tenga que forzar la máquina y a Rus, aunque sea en contra quizás hasta de su voluntad o de su interés, hasta le suelte, pero si no se le acerca no le va a soltar. Recordemos que estamos siguiendo la etapa desde el estudio A4 de Torre España en conexión directa con nuestros enviados especiales al Tour de Francia, Ángel María de Pablos y Emilio Tamargo. Adelante, compañeros. Yo voy a añadir una opinión más a lo que han dado ahí nuestros compañeros, nuestros invitados en estudio. Yo diría que Perico hoy lo único que le puede interesar de alguna forma es conseguir el maillot amarillo. El Tour no acaba aquí, todavía queda una semana y pico larga. Mañana hay una contrarreloj hasta Vilar de Lans en subida muy dura y luego quedan las etapas claves de los Pirineos y yo creo que no merece la pena, atacar a Rug, que lo que hace falta en todo caso es ganar la etapa si puede y si no vestirse de amarillo, porque otras jornadas igualmente decisivas pueden plantearse en el futuro. Con tener a Yarrug a su rueda y con que Lucho Herrera, el hombre que está remontando en los últimos kilómetros de una manera realmente extraordinaria, no le saque demasiado tiempo, a Perico le puede bastar. Quizá por aquello de que su director se llame Rafael y Rafael signifique medicina de Dios, pues le está dando y insuflando ánimos, y va subiendo enteros Lucho Herrera, que recordemos está por detrás de Perico Delgado. Perico es sexto en la general a 1.52, mientras que Herrera es decimosexto a 3.28, es decir, que está algunos segundos, exactamente 3 minutos 28 segundos con respecto a Perico. O sea que... Y estamos viendo a Lucho Herrera que está subiendo magníficamente bien, pero no tenemos referencia en este momento de Fabio Parra, que lo estaba haciendo también extraordinariamente bien. Y recordemos que tanto Fabio Parra como Lucho Herrera se encuentran casi a la misma distancia, con un segundo tan solo de diferencia de Perico Delgado. La diferencia entre Perico Delgado y Lucho Herrera es de 1 minuto 36 en la clasificación general. Cuando yo dije a 3.28 me refería al líder, a Steve Bauer. Evidentemente. Lapsusmente por mi parte. 3.28 al líder, la diferencia entre Perico y Herrera en la general es de 1 minuto 36 a favor de Perico. Pero es que ya como vemos a Perico vestido de amarillo, ya casi. Pues tenemos una sorpresa preparada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Creo que nos va a sorprender aquí absolutamente a todo el mundo. ¿Agradable o no? Naturalmente, Perico vestido de amarillo, pues es agradabilísimo. 33 segundos la referencia que dan entre Perico Delgado y Steve Roux con Lucho Herrera, que ha remontado en los últimos kilómetros de una manera increíble. Parecía un corredor entregado, un corredor batido, un corredor vencido, y miren cómo ha desplegado las alas este cóndor, este águila real colombiana, y cómo está subiendo, sacando fuerzas, bueno, de donde las tiene, porque aquí no se puede decir que las saca de donde no las tiene, porque Lucho, cuando hablamos de los planos inclinados, sí que tiene esas fuerzas. Faltan, sin embargo, los dos hombres que hay por el medio. Son Tenuis y Parra, a los que todavía no ha capturado Lucho Herrera, por lo menos que nosotros sepamos. Ha pasado Álvaro Pino, Hamstin primero,
pero quedan Tenuis y Parra, a los que todavía no hemos visto que haya alcanzado Lucho Herrera. Parece que vienen allí atrás estos dos hombres. Efectivamente, ahí está Parra tirando de Tenuis y por detrás Lucho Herrera, que viene como un auténtico cohete. A mí se me hace que la referencia que han dado la televisión francesa no es real. Hay más de 23 segundos. De Herrera se veía delante ya unos coches y quizás en los coches de Parra y yo creo que Tenuis. La diferencia de los 33 segundos es con respecto a Parra antes de esas imágenes. Están cogiendo ya, parece, y de Herrera se puede decir que quizás no le inquiete a Pedro en la etapa, en el liderato, en el coger liderato, pero sí es de los más peligrosos de cara a la clasificación general del Tour. Eso es. De todas maneras, por fin han tenido un detalle importante la organización del Tour, han parado los coches. Muchas veces los coches estorban, pero muchas veces los coches arrastran, y yo creo que el Tour es tan importante y el momento que estamos viviendo es tan destacado que lo que tienen que hacer los corredores es defender su suerte con sus fuerzas y sus posibilidades y sin ninguna apoyo, obstáculo o dificultad intermedia. ¿No te parece, Pello? Sí, sobre todo en estas finales de etapa de montaña donde se ve tanta gente y donde se puede aprovechar mucho un corredor ir a rueda de un coche, a pesar de que en su vida no afecte tanto, pero dentro de poco ya se ve allí la llegada, eso es la Alpe d'Huez ya, y en ese llano pues sí que se pueden aprovechar muchas veces los corredores de la estela de los coches. Y ahora, para lo que queda de carreras, si no hay ataques ya en estas dos rectas de subida, ya va a ser difícil que haya algún ataque, más que hasta el sprint. De todas las maneras, ¿qué desgaste está haciendo Pedro? ¿Cómo está dando la cara y cómo está luchando? Son muchos kilómetros ahí tirando, pedaleando y yendo un poco a la contra de todos los demás. Esto realmente tal vez ratifica lo que comentábamos antes en el paso del Glandón, de las facultades y de las fuerzas y del momento actual de Pedro, ¿no es así? Bueno, sí es lo que decíamos un poquito antes, ¿no? Que el cambio psicológico que ha tenido Pedro, de antes ir un poquito escondido a ver lo que pasaba y ahora ser el que maneja pues la carrera, que ataca, que domina, que lleva todo el peso, ¿no? Estos son Fabio Parra y Tenuis. Yo creo que todavía hay tiempo para que estos dos hombres alcancen a los dos de cabeza. Mientras tanto, también me dio la impresión de que entre Rux y Perico había un cierto acuerdo, probablemente para que Rux tirase y se anotase la etapa para Perico enfundarse el maillot amarillo. Sí, bueno, aquí quizás lo de tirar y eso afecta menos que en el llano, ¿no? Quizás sí, afecta más psicológicamente, que sea un caso como el del atletismo, en que el que tira más que nada es por llevar un ritmo, no por el viento que te puede quitar. Pello, perdóname, pero sí, yo me atengo un poco a lo que he dicho antes. Parra va a empalmar con los hombres de delante y en caso de que empalme, yo creo que el gran favorecido va a ser este corredor rubio que va a su rueda. Porque en ese falso llano, corto como tú dices, pero en un falso llano, él puede intentar ahí ganar la etapa. No vamos a hablar de otras historias. Cuando estamos a 3 kilómetros de línea de meta. Sí, además que los últimos kilómetros ha sido el que menos ha tenido que desgastarse, ¿no? Pues ha sido seguir la estela o por lo menos el ritmo de Parra. Acaban de entrar los 4 corredores en Alpe d'Huez. Es impresionante la forma de Tenuis. La verdad es que es realmente llamativo el tour que está realizando este corredor. Y ahí por detrás va Lucho Herrera, tratando de hacer lo mismo que ha hecho su paisano y compatriota Parra en compañía de Tenuis. 4 hombres ahora en cabeza de carrera: Steve Rux y Tenuis del grupo deportivo PDM, Fabio Parra, que va a pasar al ataque. Si me permitís, grosso modo, Lucho Herrera ha pasado a 39 segundos por ese cartel de 3 kilómetros. De los 4 hombres, 39 segundos. Vean cómo el ataque de Parra está prácticamente obstaculizado por las motos. En estos momentos, a Rafa, yo me río mucho de las recomendaciones y aseveraciones que se nos hacen en la Vuelta a España, ¿verdad? Sí, y solamente comentar lo que acaba de decir Maximino Pérez, director de equipo. ¡Qué desastre! Están ustedes viendo el Tour de Francia, la mejor carrera del mundo, la mejor organizada, la organización perfecta, los mejores cámaras, el sonido ideal, los helicópteros que siempre vuelan. Vamos, más o menos lo mismo que sucede en la Vuelta a España, por lo que estamos viendo. Bueno, yo diría que no hay tanto barullo en la Vuelta a España. No, por eso. Lo que estamos viendo aquí. Claro, el chauvinismo francés no tiene que ver nada con el trabajo español. Manías tienes, ¿no? No, es que siempre sucede lo mismo. Estamos en la fiesta nacional del 14 de julio y los franceses lo hacen todo perfecto.
como Allá diría, van los 4 hombres. como diría, Atención a Parra, ha soltado un hachazo y vuelve a encontrarse con las motos. Vean el propio Parra cómo protesta. Qué vergüenza. No hay derecho. ¿quién puede ser, vergonzoso. compañeros, quién puede ser el gran beneficiado de que estos hombres no lleguen con mucha ventaja a la meta? Tenuis, naturalmente. No, Motet. Charlie Motet. Charlie Motet. Amigo, ¿de dónde es Charlie Motet? Bueno, esto sí que es una vergüenza. Bueno, realmente la verdad es que nos deje Esto con es terriblemente vergonzoso. No hay derecho que los corredores lleven el tiempo que llevan a muerte y que ahora lleguen 4 motos que no se sabe qué pintan ahí exactamente, Sí. que les obstaculicen, que además parece que lo están haciendo adrede. Y esto es que todavía pienso que estoy oyendo por los periódicos que están allí españoles que hay mucha rigurosidad con los periodistas y con la gente que está allí, y esto me da que pensar mucho y que creo solamente que es con algunos, o depende de dónde venga el aire o cómo interese. Steve Bauer, el hombre que está defendiendo ese jersey amarillo. Con una valentía y una bravura realmente encomiable, porque no es lógico que un corredor de sus características se encuentre aquí aparentemente tan cerca de la cabeza. Pero Bauer es un corredor muy nervioso, de mucho nervio, con mucho coraje. Ahora el que ha atacado ha sido Rook, no ha encontrado ese problema de las motos. Parece que Parra ya no tiene ese mismo punch para responderle. Perico se mantiene ahí. Va a ganar el que tenía que ganar. Yo creo que el tema, le he oído así un poquito más tímido, tenía que ganar. No, Sí, va a sí. ganar quien tenía que ganar. Va a ganar Efectivamente. quien tenía que ganar. Si Pedro no le ha soltado antes a Rus es porque Rus iba bien y porque si él ha colaborado, lo lógico es que él ganara la etapa. Es una cosa que es de caballeros, que había que hacerlo siempre y cuando no perjudicara los intereses de Delgado. Cuando ha llegado, Rus ha atacado de cara al final, además se ve que aún tiene fuerzas para hacerlo y aún tiene las espaldas guardadas, porque en un supuesto de que le echaran mano, posiblemente Tenis volvería a atacar y el triunfo sería para PDM. Efectivamente. Es que 4 de los 4 hombres son 2 del mismo equipo. 50%. El 50%, hablando en términos matemáticos, que es mucha ventaja. Ahora, en cuanto se tome esa curva aquí a la izquierda y se corone, lástima que no se haya visto, iba a decir que iba a aparecer ya ese llano de 500 metros, prácticamente último kilómetro para la línea de meta. Bauer que va abriéndose paso como puede, y Rook que también va camino de su victoria en esta etapa en el Alto del Alpe d'Huez. Yo creo que no nos ponen la imagen de Rook porque tienen problemas de enlace. Se ha visto cómo han querido ir al corredor holandés, que es cabeza de carrera, y que no han podido. Ahí está de nuevo la figura del corredor que ahora mismo es cabeza de esta etapa, 12ª en el Tour de Francia, que va a culminar dentro de unos minutos, de unos segundos, en la cima del Alpe d'Huez. Y que será importante tomar los tiempos de diferencia entre Rux, que recordemos está a 1 minuto 55 segundos de Perico Delgado, y entre Perico Delgado y Bauer. Son tiempos fundamentales de cara a ver quién se viste de amarillo y quién va a ser un enemigo a batir en las etapas que faltan todavía por disputarse dentro del Tour de Francia. Este último Rook por kilómetro. delante, hemos perdido la referencia de los hombres que iban con el hasta unos minutos. Esto, a mi modo de ver, es uno de los fallos que hay en la realización de la dirección francesa. Sería importante saber el ritmo que llevan por detrás los hombres que van a su alcance, y atención que vamos a entrar en el último kilómetro de la etapa. Último kilómetro para Steve Rux, cabeza de carrera. Aquí vamos a tomar referencia por si, por cualquier circunstancia, las cámaras nos dan el paso de los perseguidores de Steven Rux. Recordemos que son Tenuis, Parra y Perico Delgado, y por detrás venía Lucho Herrera y un poco más retrasado Steve Bauer. Rux, por lo tanto, va a ganar la etapa sin ningún problema. Ha dejado descolgados de una forma absoluta y total a los hombres que iban con él. Ni Parra, ni Delgado, ni Tenis han podido saltar detrás de él entre aquel barullo de motos que estorbaban el pedaleo de los corredores, y va a ganar, como ha dicho antes Massimino, quien tenía que ganar. Lo importante ahora es saber con cuánto va a ganar sobre Pedro, considerando que este hombre, este holandés, tiene 1 minuto 55 segundos de retraso con respecto a Perico. Este es el llano al que antes hacíamos alusión. En este llano Rux se va a encontrar como pez en el agua, medio kilómetro. y por detrás el trío de corredores que debe echarse encima de un momento a otro. Ahí está, ya en la recta de meta.
lo tanto, Rus va a ganar sin problemas. Vamos a ver el tiempo, son 6 horas 55 minutos de momento. Por lo que veo, Ángel María, la línea de meta está instalada en el mismo lugar que el año pasado. En el mismo lugar que el año pasado, sí. Es una llegada ya tradicional y típica en el Tour de Francia. Vean cómo todavía no aparecen en el fondo los corredores que le perseguían. Va a ser aproximadamente 30 segundos. 6:55, 44 el tiempo de Rus. Vamos a ver la referencia con respecto a los hombres que le siguen. Tenis, Perico Delgado, se ha quedado Parra. Tenis va a ser segundo a 16 segundos y Perico Delgado tercero. Por lo tanto, Tenis segundo a 16 segundos. Supongo que a Delgado le darán un segundo más a 17. Ahí acaba de llegar Fabio Parra. En esos mismos momentos va a entrar Lucho. En esos momentos Perico se ha caído delante de nosotros. Está aquí auténticamente entre una nube de cámaras, fotógrafos y de personas que no le dejan respirar. Esto es, y somos informadores y periodistas, una auténtica vergüenza. Es terrible. En estos momentos, Perico Delgado está a punto de proclamarse nuevo líder. Quedan 5 segundos. Vamos a tomar 1:6 49. La referencia con Bauer, pero yo creo en que estos momentos, compañeros, se han cumplido ya los 51 segundos que llevaba Perico. Por lo tanto, Delgado, nuevo líder del Tour de Francia. Efectivamente, porque Steve Bauer, al que vemos ahora, todavía está pasando bajo la pancarta del último kilómetro. Le faltan unos 800 metros para hacer su entrada en la línea de llegada. Efectivamente, ahí está el margen de retraso que está tratando de reducir al máximo Bauer. No olvidemos que el retraso suyo con respecto a Perico era de 1:52, por lo tanto, matemáticamente todavía no lo es, Rafa. Ya sabes, hasta lo que pasa que es imposible que en los segundos que pasan Bauer pueda llegar a la línea de meta. Ahora sí, en estos momentos... No, Perico todavía no. Vamos a ser rigurosísimos. 1:40 lleva desde que entró Perico. Vamos a ser exactamente rigurosos. La televisión francesa nos pone 2 minutos, 3 segundos. Pero es la referencia con el ganador de la etapa. Perfecto, tienes razón. Claro, solamente haciendo una simple operación matemática de lo que ha tardado Perico en hacer el último kilómetro, es imposible que Bauer, por mucho que lo intente, ya ha perdido el liderato, porque hace 2 minutos que pasó Perico, pues era absolutamente líder Perico Delgado. Pero como tú dices, hasta que el ciclista no cruza la línea de meta, no se puede decir. Nos hemos adelantado y el corazón ha podido la cabeza. De cualquier forma, ya hace 2 minutos 14 segundos, 2 minutos 16 segundos que entró Perico. 2:16 que entró Perico, como quiera que llevaba una desventaja de 1:52 con respecto al líder. Repito, nuevo líder del Tour de Francia, Pedro Delgado. Pedro Delgado. Efectivamente es el nuevo líder del Tour. Vamos a pensar que nos le van a subir al puesto de comentarista tal y como nos han prometido. De cualquier forma, compañeros, tenemos algo, repito, algo muy agradable. Nuestro realizador Tacho de la Calle ya lo está enfocando en pantalla. Vamos a decir exactamente de lo que se trata, puesto que recordarán todos nuestros telespectadores que el año pasado Perico Delgado también se vistió de amarillo en el Tour de Francia. Imagino lo que está pasando ahora por Pello, por Mino y por José Luis. Y por, cómo no, por vosotros también. No habéis visto la camiseta, pero la tenéis mucho más cerca que nosotros, compañeros. Bueno, sabes que hasta que no terminen todas las ceremonias oficiales, lógicas, y además que en el Tour se llevan a rajatabla, no tendremos aquí a Perico Delgado. Pero no nos importa esperar. Supongo que tampoco a los telespectadores españoles les va a importar excesivamente esperar un poquito para poder hablar con el nuevo líder del Tour de Francia. 4:20 Hanstin, 4 minutos 20 segundos ha perdido Hanstin con respecto a Rug aquí en el Alto del Alpe d'Huez. Y no me he fijado mucho, pero no sé si Pino ha llegado ya. Sí. La verdad es que en el momento en que, yo creo que sí, pero en el momento en que el Perico se ha caído prácticamente delante de nosotros, nos encontramos en la tribuna de comentaristas, hemos estado más pendientes de Perico que de la gente que iba entrando, y yo he perdido referencia de pantalla con Pino, pero en buena lógica ha tenido que entrar ya Álvaro Pino.
A Parra, hoy Perico Delgado le ha arrancado 3 segundos. 5-1 Ronan Pansek. Y espérate que aquí entra Pino, no ha entrado. Pino se ha hundido en los últimos kilómetros, entra ahora 5-12, 5-11. Pino y Ángel Arroyo. Bien por Ángel Arroyo, por lo que acabamos de observar. Muy bien, porque ha trabajado muchísimo en la Magdalena y en el Glandón, y todavía ha tenido arrestos para subir al Alpe d'Huez con tan solo 5 minutos de retraso con respecto al ganador de la etapa. Le han dado una botella de limón, está prácticamente delante de nosotros. Nos están llevando a los corredores de aquí. Queríamos meterle el micrófono. El jefe de prensa del Tour, Claude Sudres, le echa prácticamente de aquí, de nuestro alcance del micrófono. Menos mal, Ángel María, que tú todos los años llega le llevas ahora, un regalo ahora perfecto. Raúl Alcalá, otro grande rosado. 5.55. Raúl Alcalá, y lo mismo que Samuel Cabrera, 5.55. 5.55 con respecto al ganador de la etapa, y yo creo que hoy va a haber aquí grandes descalabros para corredores muy importantes en la clasificación del Tour. Ya vimos con qué retraso pasó Breukin en el Glandón, ya vimos el retraso de Kelly, el de Zimmerman, el de Bernard. Yo creo que va a haber aquí grandes descalabros. Ahora entrando Cubino. Cubino por encima de los 6 minutos y medio, exactamente 6.36. 6.36 de retraso entre el ganador de la etapa, Rook y Cubino. Pino, por lo que se ve, ha pagado ese generoso esfuerzo que hizo en el Glandón e incluso en la cima del Alpe d'Huez, llevando a sus compañeros entonces de escapada. Aquí tenemos a Angelito Arroyo. Tiene una cara de satisfacción tremenda. Ángel, has realizado un trabajo magnífico para Pedro Delgado. Bueno, la verdad que yo creo que quien ha realizado un trabajo magnífico ha sido Miguel Indurain y Omar Hernández. Yo prefería haberlo hecho en el Glandón, pero lo ha hecho Omar, y al final no he podido estar con él adelante. Bueno, prácticamente ha sido imposible porque iban Stefan Russi y él solos. Vaya ritmo que han marcado, ¿no? Que vaya ritmo que han marcado los dos. No, la verdad es que quien ha hecho un trabajo impresionante ha sido Miguel Indurain en el descenso de la Magdalena. Prácticamente ha partido todo en 1000 pedazos, y después pues en el Glandón, como he dicho anteriormente, Omar Hernández, y luego pues he venido ahí con los primeros hasta empezar a subir, y al final pues no he podido aguantarlos y he preferido reservar fuerzas para las etapas que nos quedan. Ahora hay que trabajar duro, Ángel. Bueno, hay que trabajar como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y a ver si puede ser en las etapas de los Pirineos coger suficiente tiempo y a ver si podemos llegar así hasta París. De todas maneras, ahora mismo no sé cómo está la general. Bueno, la general ya sabes que Perico Delgado es el nuevo maillot amarillo. Bueno, pues eso quizá a lo mejor no es demasiado bueno, porque vamos a tener mucha más responsabilidad y nos van a dejar todo el trabajo, pero bueno, pudiendo con el trabajo no hay problema. El caso es que podamos con él. Ángel, gracias. Enhorabuena cordial, y ya lo habéis oído, amigos de Madrid. Ángel dice que a lo mejor no es demasiado bueno haber cogido el maillot amarillo. Si él lo dice. No, lógicamente lo mejor para un equipo es cogerlo el último día, claro, y cuando falte un kilómetro, ¿no? Lo que ocurre que bueno, las circunstancias de la carrera yo creo que no pueden ser mejores en estos momentos, porque hoy la operación que ha hecho Delgado y el Reino, en definitiva, que es su equipo, ha sido muy importante. Creo que a hombres que podrían pesar mucho en la clasificación general de cara al futuro se los ha quitado en medio. Ahora los enemigos que tiene son menos y a más distancia, y creo que Pedro, si no tiene una pájara o un día tiene un día malo, demasiado malo, ya diría yo, pues el Tour de Francia, a pesar de que el equipo vais a tener que trabajar a destajo, pues eso es lo más grande que tenéis y lo que siempre estáis deseando los ciclistas, poder tirar del carro. Creo que eso es el gran honor que puede tener un ciclista que pertenezca al equipo del que va líder.
porque por ejemplo Steve Rook queda a 1 minuto 39 segundos del corredor español y Fabio Parra a 1:20, mientras que Lucho Herrera, que estaba a 1:36 y que hoy ha perdido otros 40 segundos con respecto a Perico, se va prácticamente a los 2 minutos. Esto es una maniobra o es una suma de tiempos que son significativos para valorar lo que acabáis de decir. Y el desastre francés de hoy, yo creo que eso mañana lo van a subrayar todos los periódicos de la República. En el día de su fiesta nacional, el día 14 de julio, ha habido un auténtico debacle, una auténtica debacle de corredores franceses. Por la mañana, Fignon anunciaba su retirada. Después, el corredor Jean-François Bernard perdió cerca de 19 minutos en el Glandon. Y ahora Charly Motet ha desaparecido de la clasificación general en los primeros puestos. Ahí está Perico Delgado vistiendo el maillot amarillo de primer clasificado en el Tour de Francia en sus bodas de diamante. Lo hace en el día de la fiesta de Francia. Y este es uno de los momentos. Y atento que está Perico a punto de coger a Bauer. Y si antes comentábamos que era raro que en esta etapa se llevase una rueda lenticular, vean ustedes, Perico la lleva para aprovechar quizás los descensos al máximo. Cuando llega Parra a la línea de meta, 1 hora, 5 minutos, 47 segundos. Allí está Bauer, que va a pasar bajo la cota de los 800 metros a la línea de meta. Va a ser buen tiempo el de Bauer, sin embargo, aunque le falta aproximadamente 1 minuto y algo. Y atención, por lo tanto, a Perico, que está a punto de echársela encima, según hemos visto antes en aquella recta. Ahí está. Al fondo es la de 800 metros, no es la de 1 kilómetro, ya lo ha pasado. 1 minuto 17 segundos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de pedalear! ¡Qué etapa está realizando Perico Delgado, que con toda seguridad ya se la va a ganar! Va a ganar esta etapa, va a rematar la faena hecha, iniciada en el día de ayer. Vean con qué genio, con qué fuerza, con qué coraje, con qué voluntad, con qué confianza, con qué moral y con qué moral está corriendo Perico. Ese dominio intratable al que antes hacíamos alusión en el Tour se está poniendo de manifiesto. Le va a sacar más de 3 minutos, yo creo, que a Bauer, ¿eh? Vean cómo realmente está moviendo el cuerpo acompasadamente para hacer más eficaz su pedaleo. Mientras no le supere, no le puede sacar más de 3 minutos, por eso que ha salido 3 minutos después que Bauer, pero la verdad es que le tiene prácticamente al alcance de la mano. Sí se los coge. Ahí está Bauer ya prácticamente enfilando los últimos metros de la etapa. Por detrás tiene que aparecer de un momento a otro Perico Delgado. Vamos a asistir hoy aquí en Vilar de Lans a la auténtica apoteosis del segoviano, que va a repetir su victoria del año pasado. La verdad es que, amigos, se nos quiebra la voz cuando vemos a un español moviéndose a la altura de la élite internacional, demostrando que es un gran campeón y que está ahí dispuesto a rubricarlo en esta prueba que se llama Prueba de la Verdad, porque es el corredor consigo mismo, con su bicicleta y con la carretera por delante. Tiempo de Bauer en torno a la hora y 5 minutos, 1 segundos, y por lo tanto Perico va a estar en torno a la hora y 2 minutos. Y va a ser quinto mejor puesto el de Álvaro Pino. Ahí está Perico, que va a ganar la etapa. Efectivamente, va a ganar la etapa. Álvaro Pino, que está aquí a nuestro lado, nos está haciendo unos gestos con la mano como diciendo que qué bárbaro lo que decías, Álvaro. Es impresionante la cantarla, vamos. Se nos están poniendo los pelos de punta. Ha ganado Perico Delgado de nuevo la etapa de Vilar de Lans. Comandante del Tour, era el pie de foto del periódico francés. Hemos visto a Boubatier muy suelto, allá su rueda Vilar sin duda preparándose para el último kilómetro prácticamente, y preparándose tal vez para atacar. Girotto, que aguanta increíblemente, pese a que le hemos visto sufrir. Panotti, que se va quedando por detrás, pero que todavía está ahí a unos metros. Boubatier, Millar, Girotto, los tres. Yo si tengo que apostar, apostaría por Millar, aunque el corazón lleve a Boubatier por aquello de los colores del equipo BH español.
pero en todo caso entre los dos yo creo que entre Millar y Boubatier estará la cosa. Banderas españolas, banderas vascas, banderas de muchas nacionalidades españolas, las que estamos viendo aquí en el alto del col de Guiset-Neix, saludando la presencia clara de los españoles en los primeros puestos. En este caso, ese mando que está ejerciendo con auténtica autoridad el corredor segoviano Pedro Delgado. Ahí están Philippe Boubatier y Robert Millar en una especie de mano a mano. Se queda Girotto. Y parece que también se está quedando Boubatier. Es dificilísimo este último tramo, son unas rampas realmente escalofriantes las que tienen que ascender los corredores. Vean ustedes el numerosísimo público que se ha dado cita aquí. Ha vuelto a entrar Girotto por detrás. Realmente la potencia de este corredor italiano es tremenda. Está pasando un auténtico calvario, como sus dos compañeros de escapada, pero él tal vez más, porque tiene que desplazar más kilos. Pero es evidente que ahí se mantiene con una fe, con una confianza y con un genio realmente espléndido. Pero yo insisto que el triunfo aquí en el alto de Guiset-Neix tiene que ser una cosa de dos, Millar y Boubatier. Boubatier al lado de Millar. Entran ya en el último tramo de la carrera, apenas 500 metros para llegar a la línea de meta. Boubatier que trata de irse, Millar que parece que no puede resistir su rueda. Último kilómetro ahí para la llegada. Boubatier, Girotto, Millar. Creo que ahora esto se va a convertir en un sprint prácticamente. En una etapa de gran montaña, un sprint. Girotto en el centro. Hemos visto cómo se ha apretado el calapié. Millar tomando referencia de lo que viene por detrás. Philippe Boubatier encabezando el grupo, tal vez en la peor posición para un sprint, pero si él está fuerte también es la mejor, valga un poco el juego de palabras. Yo diría que si Massimo Girotto llega a los últimos metros en compañía de estos dos hombres, podría ser él el que se anotase la etapa. Depende naturalmente de sus propias fuerzas. Se están acercando ya a la línea de meta. Ahí está la última rampa. En esa rampa han visto cómo se ha quedado clavado prácticamente Boubatier al cambiar el desarrollo. Aguanta no obstante su codo a codo con Robert Millar. También Massimo Girotto se acerca a los dos. Está atento a la aparición de la pancarta. Ahí está Massimo Girotto. Ha logrado colocarse a la rueda de Robert Millar. Y estamos en los últimos metros ya de la etapa. Efectivamente, por delante Boubatier, a su rueda Millar y por detrás Girotto. Los tres hombres que van a disputar esta victoria de etapa 14ª del Tour de Francia. Los tres corredores sufriendo estas últimas rampas realmente duras. Boubatier aguantando siempre en cabeza. Girotto ahí retorciéndose pero haciendo valer su fuerza, su tremenda fuerza. Boubatier que va a atacar. Millar que le va a seguir. Girotto que no va a encontrar esa rueda, efectivamente se queda. Atención que va a ganar Boubatier. Efectivamente, ventaja para Boubatier. Millar ha arrojado la toalla. Philippe Boubatier que se mete por delante. Han confundido a Robert Millar. A Robert Millar. Ha tenido que salir Robert Millar. Máximo Girotto. Parece que Boubatier también ha entrado por el mismo sitio. Increíble. Esto es increíble. Han sido los increíbles gendarmes los que le han privado a Philippe Boubatier de ganar la etapa. Y ahí tienen ustedes, increíble lo que está ocurriendo. Efectivamente, la desesperación de Robert Millar, la lógica también de Boubatier es increíble. Máximo Girotto ha ganado la etapa y llega Boubatier, el hombre golpeando el manillar de su bicicleta. Ha sido realmente triste, penoso. Si esto ocurre en la Vuelta a España, ¿qué no se diría de la organización? Es increíble que en una vuelta de la categoría de un Tour de Francia ocurran estas cosas a 200 metros de la línea de meta. Es increíble e imperdonable. Panotti, el hombre que hace cuarto a 34 segundos. Atención que por detrás siguen llegando hombres. Panotti cuarto. Es el corredor del Toshiba, Martial Galland. Ahí le tienen ustedes. Va a ser quinto en esta etapa. Efectivamente, a 58 segundos. Martial Galland quinto. Está aquí con nosotros López Herrón, el
segundo de a bordo de Javier Mínguez, que venía con Boubatier. Nos dice que Boubatier está ahora en el podio, que vendrá dentro de unos momentos. Oye, Cerrón, tú has visto la maniobra, tú has visto lo que ha pasado. Sí, exactamente, lo hemos visto porque veníamos detrás de él y bueno, ha atacado Millar, luego Boubatier le ha cogido, ya prácticamente han iniciado el sprint y en la última curva, en la desviación de los coches, incomprensiblemente, porque bueno, parece mentira que esto pueda pasar en un Tour, pues no les han señalizado bien para dónde iba la carretera y les han metido en la desviación de los coches. Ha sido increíble, decíamos que si esto pasa en la Vuelta a España, que qué dirían aquí la prensa francesa. Sí, desde luego, esto es una cosa que es incomprensible además, porque normalmente hay 2 o 3 policías, hay gente de la organización y bueno, Boubatier y Millar, que eran los 2 hombres que venían ya de cara al triunfo final, sobre todo Boubatier ya inclusive había sacado unos metros a Millar. Sí, además habíamos dicho que le había arrojado la toalla. Sí, ya Millar había prácticamente, nosotros íbamos cantando la victoria en el coche, íbamos ya cantándola prácticamente y cuando hemos visto que efectivamente han llegado a la desviación y se han metido por la desviación justo que tiene la organización para los coches. Joaquín Mujica, el hombre que acabamos de ver entrar en el puesto 11º a 4.59 del ganador. Gracias, López Cerrón. Esperamos entonces contar con la presencia del propio Boubatier. Y atención, porque Perico ha puesto un ritmo de carrera tremendo, ustedes lo han visto antes en sus pantallas. Perico está por delante de este corredor, que es el mexicano Alcalá. Por detrás de él han saltado algún corredor para intentar coger esa rueda. Vamos a ver quién son los hombres que han aguantado el tremendo tirón de Perico en estos últimos kilómetros duros en los que se puede agarrar. La emoción de los segovianos es tremenda porque Perico, insisto, está funcionando como lo que antes decíamos, el auténtico patrón del Tour. Es trepidante ver cómo ha saltado Perico. Vemos cómo Tenis es el único corredor que ha aguantado la rueda del corredor segoviano. Lo que trata Perico, yo creo que es de meter todavía más minutos, establecer mayores diferencias para afrontar las siguientes etapas con más tranquilidad. Ahí está Perico, le sigue Tenis, pero yo creo que el ritmo de Perico es realmente extraordinario. Es lo mismo, aunque Tenis aguante la rueda de Perico, no podemos olvidarnos que Tenis está por detrás nada menos que a 7 minutos. Y si en ese momento lo que hace Perico es descolgar aparentemente, como da la impresión, a Steve Rook, eso es lo que hoy va a ganar el corredor segoviano. Y a los 2 colombianos, no lo olvidemos, a Fabio Parra y a Lucho Herrera. Hoy podría dar otro golpe de gracia, ha dejado también a Tenis, ya se va Perico solo, con absoluta autoridad, con gran tranquilidad. Ahí adelanta a Leclerc, a Roland Leclerc, que era uno de los hombres que habían escapado en aquel grupo de 14. Vean ustedes cómo Leclerc trata de aprovechar la estela de Perico Delgado. Último kilómetro para el corredor segoviano. La diferencia la va a reducir notablemente. Lo que importa ahora es la diferencia entre Perico y el grupo donde él se encontraba, donde estaban los segovianos, los colombianos, ya uno se le mezcla en la cabeza todo, donde se encuentran los colombianos y Steve Rook. Vean con qué fuerza, con qué genio, con qué seguridad en sí mismo está corriendo Perico. Es el gran dominador, el gran patrón del Tour, y no cabe ninguna duda. Si nosotros nos quitábamos el chapó muchas veces y el sombrero delante de Hinault o delante de Dimers, ahora mismo, en estos momentos, hay que quitárselo delante de este segoviano que quiere ganar el Tour 88 y lo tiene prácticamente ganado cada vez un poco más. Qué espléndida demostración de facultades la que está haciendo Pedro Delgado en este Tour. Lo hizo en Alpe d'Huez. Lo está haciendo hoy aquí en Gizeh-Neis. Y está haciéndolo prácticamente durante todas las etapas. Cada día. Ahí está el corredor español metiendo minutos entre su rueda y la de Steve Rook, la de Bauer y la de Parra. Vamos a tratar de buscar los tiempos con cada uno de ellos entre Perico Delgado y sus inmediatos seguidores en la clasificación general. Tenemos los cronómetros en marcha para cuando Perico cruce la línea de meta. Esperemos que a él no le confundan. Tendría gracia también y sería significativo, pero lo cierto es que ahí va, solo como un gran campeón, como el dominador que es este Tour de Francia 88, a 250 metros menos ya de la línea de meta, tomando esa última curva donde antes se equivocaron a Boubatier. Y ahí está Perico, camino de línea de meta. Vamos a tomar diferencias con respecto a sus perseguidores, siempre aproximados. Naturalmente nuestro cronometraje siempre oficioso, aunque como bien decía el año pasado nuestro compañero Rafael Recio, muchas veces era más exacto que el propio cronometraje de la televisión francesa. Ahí está Perico, línea de meta, como un auténtico campeón. Atención que ponemos en marcha el cronómetro. Ahí dando el ritmo al grupo, junto a él a Tenis, Fabio Parra también. Y por lo tanto, los corredores
tratando de esperar las últimas rampas, donde es de suponer que de forma habitual se plantee la batalla del día. Lo que ya está claro es que esa batalla, aunque se plantee, ya no va a ser definitiva. Yo creo que va a ser imposible ya que este hombre, precisamente Lucho Herrera, desencadene lo que se había previsto como su gran ataque en la etapa de hoy. No puede, apenas puede seguir el ritmo de marcheta que lleva este grupo, que persigue a Pascal Simón, a Diclos Lasalle y a Laudelino Cubino, siempre en cabeza el corredor de Béjar. Sí, antes hemos dado las referencias de la dureza que tenían los puertos anteriores, concretamente el Pays Sur y el Tourmalet. Les digamos que según el mapa del Tour de Francia, la subida del Ardiden tiene 1 kilómetro 700 metros con un desnivel de 4,4% de dureza. Luego, a continuación, tiene 5 kilómetros que se van de inmediato al 9% de desnivel. Y finalmente tiene 6 kilómetros 400 metros que andan entre los 7,7% de desnivel y los 8,7% de desnivel. Es una subida larga, dura, que se está haciendo todavía más larga y más dura con este calor asfixiante que hace hoy aquí en los Pirineos. El calor también cuenta, ¿verdad, amigos? Ahí estáis muy bien, con aire acondicionado, ¿no? Pero el calor, cuando hay que subir un puerto de esos, hay a corredores que les tira de las piernas para atrás. Bueno, aquí hoy el diario L'Equipe, el periódico organizador de la carrera, lo comentaba, que llevaba varios días Kelly rozando el abandono y que el otro día el camino del Alpe d'Huez no lo hizo en atención al sacrificio que estaban demostrando con él compañeros como John Unzaga, como Da Silva, como, bueno, pues como casi todos los hombres del grupo deportivo CAS, que en atención a ellos, que habían perdido la posibilidad de seguir ritmos de grupos por delante, no lo había hecho, pero que cada día está peor. Sin embargo, comentábamos que contrastaba todo esto con la opinión el otro día en Blagnac de Faustino Rupert, diciendo que parecía que había recuperado un poco la moral y la fuerza, y que aunque evidentemente no tenía ya nada que hacer en el Tour, y mucho menos en alta montaña, iba a intentar luchar por el maillot verde. No sabemos si esto de perder aquí tiempo en estas altas cuestas de los Pirineos es un sistema de guardar fuerzas pues para la etapa de mañana, por ejemplo, entre Tarbes y Pau, o en la etapa de por la tarde hasta Burdeos, o la de Limoges, en fin, esas jornadas en las que Kelly puede rodar en un terreno más favorable a él y con facultades y fuerzas reservadas luchar por lo que nos decía Faustino Rupert, por el maillot verde de la clasificación de la regularidad. Eso lo tiene muy difícil, porque yo creo que va a ser muy poco menos que imposible arrebatárselo a Plancaer, pero yo insisto un poco en lo que dijo Rafa Recio. La cara de sufrimiento, el gesto de sufrimiento de Sean Kelly a su paso por el Col de Tourmalet era realmente, bueno, pues descriptivo del calvario que estaba padeciendo el corredor irlandés. Me da la impresión. Hay 41 puntos, pero no olvidemos que se dan 25 al ganador de etapa y que, bueno, que en buena lógica Plancar va a estar ahí luchando las etapas con Kelly, pero bueno, es una hipótesis, no cabe duda. Lo que no cabe duda tampoco es que si una clasificación tiene al alcance de la mano Kelly, únicamente es la clasificación por puntos. En el resto no tiene otra cosa que hacer, como no sea, en todo caso, también intentar ganar alguna etapa. Ahí está, Laudelino Cubino, el hombre de Béjar, cabeza de carrera, buscando la zona mejor de la carretera para mantener ese pedaleo. Vean cómo acompasa ese golpe de pedal con el movimiento del cuerpo, de la cabeza, y que a veces, como decíamos antes, también se va detrás del pedaleo el codo. Este es Diclos Lasalle, un veterano corredor francés, un hombre curtido ya en muchas batallas, que está haciendo la subida por delante, porque yo pienso que de un momento a otro se le va a echar primero Pascal Simón y después este grupo cuando las cuestas alcancen esos porcentajes de mayor dureza que antes les hemos leído a ustedes. Y el que le cuesta trabajo es a Lucho Herrera. Parece que tiene que forzar más su pedaleo para poder seguir ahora ya todos los corredores
se empinan sobre la bicicleta, las rampas empiezan a hacerse difíciles y, lógicamente, a partir de este momento puede que empiece a estirarse este grupo. En estos momentos nos dan la noticia: Motet abandona el Tour de Francia. Por lo tanto, ya son 3 favoritos de los que a priori contaban en todos los pronósticos al comenzar el Tour en Nantes, que hoy, 18 de julio, se marchan para casa. Jean-François Bernard, Urs Zimmermann a continuación, y ahora mismo acaba de dejar la carrera Charles Motet. Menos de 3 kilómetros le quedan al Laudelino cubino, que lleva 5 minutos sobre Diclos Lassalle. Esto nos llena de esperanza, evidentemente, porque aunque son 3 durísimos kilómetros los que le restan, la diferencia puede ser lo suficientemente grande como para presentarse aquí en Luz Ardiden como gran vencedor de la etapa reina del Tour de Francia. Y una etapa de alta montaña en los Pirineos que seguirá hablando color y apellido y el idioma español. Me refiero que si Cubino se sigue y sucede a Perico Delgado con su victoria en el 85, únicamente nos queda ahí un poco como en un sándwich la victoria del año pasado del noruego Dag Otto Lauritzen, una victoria que estuvo en principio amasada sobre una escapada que preparó mucho tiempo antes de la escalada. Ahí está la referencia para la cabeza del grupo de perseguidores: 5 kilómetros para la línea de meta. Efectivamente, 5 kilómetros para la línea de meta, y nosotros volvemos a haceros un poco la pregunta ahí en estudio de lo que hemos comentado antes. ¿Qué lectura puede tener este abandono? Hoy, etapa reina del Tour, 6 puertos puntuables de 3 grandes favoritos que a priori contaban, incluso en orden de preferencia, mucho más, en las opiniones de la prensa francesa y de otra prensa especializada, mucho más, digo, que Perico Delgado. El ciclismo español está viviendo momentos de auténtica gloria en este Tour de Francia 1988. La vitalidad, ese ciclismo nuevo que hoy alababan todos los comentaristas franceses, está dejando claro en una gran demostración que está en un momento y lo está demostrando en la primera prueba del mundo, cuando se acelera la velocidad en el pelotón merced al tirón que ha pegado Fabio Parra. Ha respondido, no obstante, perfectamente bien Perico Delgado, y vean ya de nuevo el grupito cómo se une y se conjuga el peligro que había supuesto el tirón de Fabio Parra. Pero a cada tirón, perdonad compañeros, a cada tirón, si os dais cuenta, van quedándose rezagados. Ha quedado Lucho Herrera. Esos que estaban pasando a... Precisamente Lucho Herrera se ha quedado rezagado de este grupo. Ahí está, sufriendo lo suyo por la margen derecha de la carretera, el corredor colombiano, el previsible atacante en la etapa de hoy. No ha sido así porque seguramente las fuerzas las tiene muy justitas. Otro tirón de Fabio Parra y ahí está, el patrón del Tour, Pedro Delgado, respondiendo a su rueda magníficamente. Intratable. ¿No es así? Pino, que se está refrescando. Sí, dime, Rafa. Las exigencias de la dirección del Tour, y yo creo que, bueno, estos señores aquí podrán hacer las cosas mejor o peor, con más chauvinismo o con menos, pero lo que no se les puede negar es que saben de ciclismo. Ellos conocen perfectamente a Álvaro Pino, es un reclamo porque es ganador de una Vuelta a España. Ellos conocen perfectamente a Anselmo Fuertes, que ha sido el hombre que... Otro tirón de Parra. Tenéis inmediatamente Perico Delgado. Y Ronan Pansek ahí,
Stevie Rook por la parte derecha de la carretera, Pino un poquito en apuros, pero va a coger la rueda de Boyer y del propio Rook. Pero yo creo que estos hombres, en cuanto entremos en los 2 últimos kilómetros, estos 3 corredores se pueden quedar. Y por lo tanto vamos a intentar hacer lo mismo que ayer. Vamos a tomar referencias, a estar preparados para tomar referencias en los últimos kilómetros ante un previsible tirón de Perico, por ver si hay segundos entre él y sus inmediatos perseguidores en la general, aquí en la línea de meta. Van a coger a Pascal Simon, está ya a la vista de este grupito. El corredor francés por delante, pues no queda más que que Diclos Lasalle y Laudelino Cubino, que está acercándose ya a la línea de llegada. Ahí está el momento de la captura del corredor del Sistemi. Tenuis es el primero en enlazar con él, Pansek segundo, y ahí está siempre muy atento Pedro Delgado. Fabio Parra por la izquierda, el hombre más peligroso en estos momentos, es que está soltando hachazo tras hachazo, pero al que está respondiendo magníficamente bien. 6.57, la ventaja del corredor español Laudelino Cubino sobre Diclos Lasalle. Casi 7 minutos de ventaja, según hemos podido tomar sobre la referencia de los 3 kilómetros para la cima. Y un poco siguiendo con lo que comentaba ahí está Laudelino Cubino. Rafa te decía que en la organización del Tour conoce muy bien a los hombres fuertes del VH y saben que Cubino, ganador de 2 etapas en el Tour del Porvenir, es un ciclista interesante con gancho en Francia, buen escalador, que el año pasado ya, incluso recuerdan ustedes, que rozó una victoria de etapa también en Francia. Por lo tanto, era lógico pensar que querían el VH, pero le querían, como es natural, con sus primeras figuras. Pascal Simón ha sido superado y se ha quedado ante la potencia de los hombres de la cabeza del pelotón principal del Tour de Francia. Fabio Parra, Erigo ayer cogiendo su rueda, Tenis siempre marcando el tren, Perico Delgado tras él, a su lado Pansek, Álvaro Pino y Stephen Rock. Suben de forma compasada, pero yo estoy un poco con vosotros. Yo sigo pensando lo que estáis comentando ahí en el estudio, que la tranquilidad y la comodidad de Perico nos pueden permitir una repetición de lo que fue la jornada de ayer en Guiset-Neige, que tal vez en el último kilómetro Perico haga como de costumbre, mire a su alrededor, vea las caras de los hombres que le acompañan y si se encuentra con fuerzas y tiene la posibilidad, va a intentar diferenciarles, separarles durante este último kilómetro en algunos segundos más. La diferencia con Laudelino Cubino de estos hombres es de 8 minutos 36 segundos. Por lo tanto, prácticamente se puede decir que Cubino va a entrar aquí en línea de meta como gran vencedor de la etapa de hoy. Hoy va a ser un día grande en Béjar. Hoy van a sonar, como lo hicieron en la Vuelta a España, las campañas de toda la Villa Salmantina. Hoy se van a engranar los locales, los bares y las viviendas de Béjar. Y hoy el Club Ciclista Bejarano va a celebrar una gran fiesta en honor de su corredor. Diclos Lasalle en segunda posición en la etapa. Por delante estará a punto ya de hacer su entrada en la línea de llegada Laudelino Cubino. Va a ser el gran vencedor de esta etapa reina del Tour de Francia. Ha habido un nuevo tirón de Fabio Parra en el grupo. Roland Pansek, ahí van Stephen Bauer, Perico Delgado y Álvaro Pino. Parece que Álvaro Pino lleva a su estela a Perico Delgado para incorporarle de nuevo al grupo que había encabezado el corredor colombiano. Y ahí está el líder de la carrera, Pedro Delgado, que no pierde comba y que no quiere que ninguno de los hombres que son peligrosos en la clasificación general se le vaya demasiado lejos de su vista. Aunque ahora efectivamente, porque el equipo BH se encuentra en cuarta posición a 11 minutos cortos, a 10 minutos realmente del PDM, y efectivamente hoy puede hacer eso el BH. Vamos a ver, porque los tirones aquí en este grupo son cada vez más constantes de Fabio Parra. Está insistiendo muchísimo Fabio. Vemos a Perico ahora en juego de ese grupo. Vemos cómo pasa por delante. Atención que va Pedro. Atención que va Pedro. Vean cómo no hay quien le responda. No hay quien le responda. ¡Qué barbaridad!
qué exhibición está haciendo el campeón español. El ataque que hemos comentado y que hemos anunciado prácticamente, amigos, se está produciendo. Yo no sé, ya tengo el temor de decir que Perico este año ataca pronto, pero este año Perico ataca cuando debe, porque él mejor que nadie conoce sus fuerzas. ¿No es así? Perdón, porque ahora está llegando a línea de meta Laudelino Cubino, ganador de esta etapa de Luz Ardiden, el bejarano, con esa autoridad, con ese dominio, con esa confianza y esa seguridad de los grandes escaladores. Laudelino Cubino, por lo tanto, a un promedio de 29 kilómetros, 548 metros por hora, se ha proclamado ganador de la etapa, justo en el momento en que veíamos atacar por detrás a Perico Delgado y dejar la rueda de todos sus compañeros de equipo. Nuestros compañeros italianos de la RAI nos felicitan, nos hacen el signo de la victoria, porque hoy realmente el ciclismo español está escribiendo una página brillantísima en estas cuestas, en estos desniveles, en estos montes de los Pirineos, que siempre, casi por tradición, han tenido éxitos españoles. Y ahí está Ticlos Lasallo, creo que todavía le falta más de 1 kilómetro para llegar a la meta. Hace ya 52 segundos que entró el corredor bejarano. En tercera posición ahora Pedro Delgado, que todavía tiene oportunidad a la velocidad que marcha y dada la ralentización de la marcha de Ticlos Lasal de alcanzar al corredor francés, podríamos tener hoy aquí un auténtico día de gloria para el ciclismo español, porque Perico Delgado podría ser segundo o tercero en la etapa, pero reafirmaría aún más, en diferencia de tiempo, su clasificación respecto a sus seguidores. Yo creo que eso es realmente lo importante, el reafirmar el primer puesto en la clasificación general. Si pasa a Ticlos Lasalle, mucho mejor, pero lo más importante del ataque de Perico es que se han visto prácticamente impotentes todos los hombres que iban con él para coger su rueda. Ha sido un ataque seco, espectacular, fuerte, poderoso, que ha dejado clavados a sus compañeros. Eso era prácticamente la impresión que aquí tenemos, y no sé la impresión que están viviendo ahí, amigos, en los estudios centrales de Torre España. Rafa, ¿te das cuenta cómo estamos viendo insistentemente a Ticlos Lasalle? No hemos visto tanto a Laudelino Cubino y se están olvidando de este hombre. Ahora ya por fin van a él, menos mal, que es Perico Delgado, que yo creo que pese a todo es el gran héroe del día. Ahí está. De todos los días. El coco para los ciclistas aquí en Francia en ese Tour 1988. Nadie se atreve a hacer nada sin permiso casi de Pedro Delgado, a intentar nada. Los tímidos ataques fueron 2 o 3 tirones secos de Fabio Parra, respondieron inmediatamente los... Han cruzado bajo la pancarta del último kilómetro y Ticlos Lasal todavía no ha llegado a meta, le faltan las últimas curvas dificilísimas. Puede todavía ser alcanzado por Pedro Delgado, pero incluso si no le alcanza, si hace tercero en la etapa hoy, el corredor español lograría unos segundos de diferencia sobre Stephen Brooks, sobre, por supuesto, Bauer, que ha desaparecido de ese grupo de cabeza, sobre Parra, Herrera y Tenuis, importantísimos para llegar con tranquilidad a París. Ahí está Ticlos Lasal, va a atacar las 2 últimas curvas antes de hacer su entrada en la línea de meta. Todavía por detrás marcha Pedro Delgado, recordemos, a poca distancia de este corredor. Vean la cantidad de aficionados españoles que se han desplazado hasta las cuestas de Luz Ardiden, vascos con preferencia, pero también riojanos, navarros, aragoneses y catalanes, y por supuesto segovianos, por supuesto también asturianos y castellanos en general. Esto es, como nos ha dicho un amigo vasco, esto es correr en casa. Para eso hemos venido, para empujar a Perico y a todos los españoles. Y efectivamente los corredores españoles, y Perico en particular, está respondiendo a ese entusiasmo del público español aquí en los Pirineos,
que con su fervor, como casi siempre en las etapas de alta montaña, dificulta el paso de los corredores con ese querer estar encima de ellos, verles desde cerca, alentarles y animarles. Es una auténtica muralla humana la que está atravesando ahora Duclos-Lasalle, con esta generosidad excesiva del realizador francés, como ya es habitual, que no lo ha tenido ni con Laudelino Cubino, ganador absoluto de la etapa de hoy, ni con Perico Delgado, que está poniendo las bases para su victoria absoluta en el Tour de Francia. Es inmenso el gentío que hay en la llegada de Luz Ardiden. Ello dificulta en algunos momentos. Ahí está Perico, pasar casi. Yo creo que todavía le puede pasar. Ahí está Perico, en un supremo esfuerzo para adelantarse a el corredor francés Duclos-Lasalle. Poco a poco va reduciendo distancias. El esfuerzo desesperado de Duclos-Lasalle todavía no ha hecho su entrada. Esa es la última curva en la línea de llegada. Ahí está Pedro Delgado. Todavía queda una curva a la derecha. Después de esa, allá al fondo, esa curva a la derecha enlazará con la línea de meta Pedro Delgado, en un supremo esfuerzo para disputarle el segundo puesto a Duclos-Lasalle, que va a ser dificilísimo. Efectivamente, ahí está Duclos-Lasalle llegando segundo a 5:58 y Perico ya prácticamente dispuestos a pelear, a reñir entre ambos el final de etapa. Parece que la distancia que han alcanzado sobre sus 5 perseguidores es bastante grande, lo suficiente como para permitirles llegar a los dos en solitario. Es Nevens el más preocupado por la cercanía o lejanía de sus ex compañeros de escapada, que se ven allá al fondo en sus pantallas, pero mantienen la distancia y creo incluso que la han aumentado. Efectivamente, es curioso porque Nevens no hace más que mirar hacia atrás, está más pendiente de que no lleguen por detrás los demás que de colaborar y ayudar con puño en la escapada, de abrir hueco. Pero tal vez no seguro, él lo que busca es una victoria de etapa, piensa que por detrás podía tener en Capes un hombre peligroso y entonces le deja hacer a Buño. Claro que todo lo que trabaje Buño ahora más es lo que pueda favorecer al propio Nevens en el duelo que previsiblemente pueden mantener estos dos hombres en los últimos 400 metros de esta jornada de Limoges. Una mini jornada, no tanto como la del otro día. Camino de Pau fue la etapa más corta del Tour de Francia. Y el intento de Nevens de dejar ahora a Buño, pero qué bien ha respondido el italiano, ha cogido inmediatamente la rueda. Son maestros en las carreras de persecución. Y vean ustedes cómo ha cogido la rueda de Nevens y no le deja irse. Es curioso, no debe estar muy seguro Nevens de su dominio en la llegada, y yo hubiera jurado a priori sobre el papel que él es el más rápido que Buño. No debe estar muy seguro de sus fuerzas cuando se dedica a lanzar esos ataques, porque lo lógico es que en principio y a priori a 3 kilómetros de meta Nevens estuviera preocupado por llegar y superar a Buño con una cierta facilidad, pero no debe estar muy seguro en esas posibilidades cuando está tan pendiente de la llegada de los hombres de atrás y de atacar a Buño. El año pasado Nevens fue segundo en el Gran Premio de Valonia, fue un corredor que ganó 3 criterios importantes en Bélgica y que además es un hombre que hizo pista consiguiendo importantes triunfos en esas modalidades. Es decir que, aparentemente y sobre el papel, él debía ser más rápido que Buño, pero yo creo que él sabe que no está demasiado fuerte cuando se dedica a atacar al italiano, que ahora le dirige la palabra. Tratan de decidir que colaboran ambos, digo yo, hasta la meta para ambos disputar. Eso es lo que me parece a mí. Y además Buño parece que le está como riñendo, ¿no? Discutiendo con él por lo que le ha hecho. Pero la verdad es que el corredor belga está siempre ahí detrás y colabora poco, la verdad, en la escapada. Parece que ahora ha habido un mayor entendimiento entre los dos. Yo creo que Buño le ha dicho que pasase adelante, que entre ellos dos tratasen de establecer el mayor tiempo posible con los que le siguen y que después, a la llegada a la meta, pues el que más pueda, pues mejor para él. Parece que da la impresión de que todavía tienen esperanzas de enlazar con ellos, aunque la diferencia ya es excesivamente grande. Siempre Marcial Gallán, el más inquieto del grupo, por detrás Bruno Leali, Lavein, ahí tienen a Capes y por detrás Julián Gorospe. Y por delante ahora Gallán, que trata de marcharse
porque parece que la compañía de esos 4 corredores no le era muy agradable. Sigue el corredor Gallán intentando enlazar con estos 2 hombres, mientras que ya van a entrar de un momento a otro en la línea de llegada, en la zona acotada, para que el público no pueda estorbar en absoluto el previsible sprint de un final de etapa como este, llano, con pequeños desniveles que apenas han perjudicado la marcha rápida de los corredores. Gianni Buño por delante. Por delante, efectivamente, Neves por detrás. Siempre se dice que en un sprint el hombre que domina al compañero, al rival, con la vista y ve sus maniobras, tiene ventaja. Pero hay corredores que cuando se sienten fuertes, se amarran, dicen aquello del que pueda que me sigue, y a veces marcan ese ritmo de carrera al principio que es muy difícil, por no decir imposible, seguir. A punto de hacer su entrada en la línea de llegada, es una recta absolutamente llana después de esa pequeña subida, y ahí están, enfilando la recta de la meta. Por delante va el corredor Nevens, parece que Buño le alcanza, se pone a su lado, va a ser Buño, se rinde Nevens, efectivamente Buño ha ganado la etapa. Ahí está Tenis, parece que le cuesta también a Tenis seguir la rueda de Pedro Delgado, que a su tren ha dejado a sus 2 compañeros holandeses, a las 2 revelaciones del Tour. Vean ustedes el último tirón de Pedro Delgado, tratando de aumentar tiempo a su ventaja en la clasificación general. No quiere agua, se ha visto claramente el gesto. El otro día nos comentaba que algunos aficionados se la echan. Llega roto Rolf-Wolf. Ha hecho segundo a 42 segundos. Y vamos a ver, porque vamos a ver, llegará Delgado, tercero en la etapa, a ver la diferencia con respecto a la cabeza. Que lo que importa es que poco a poco, véanlo, va dejando a sus rivales más directos en clasificación general sin atacarles. No les ha atacado, está marcando ese ritmo cómodo, tranquilo, ese estilo de gran campeón que tiene, esa forma de mover la máquina y acompasar el cuerpo, esa forma de respirar con la boca abierta, de subir de vez en cuando, levantarse del sillín, cargar el peso sobre el manillar y demostrar que así es como se sube en Segovia. Ahí está, la diferencia ya que ha conseguido sobre Tenis, atacar el último kilómetro el campeón español, el auténtico dominador del Tour. Volvemos otra vez a las mismas denominaciones que empleábamos antes del desgraciado asunto de antes de ayer. Ahí está Pedro Delgado, acercándose ya a la línea de llegada, estableciendo aún mayor distancia entre su puesto primero de líder, maillot amarillo del Tour de Francia 1988 y todos sus competidores. Parra lo intentó, no pudo. Después lo intentaron Tenuis y Steve Rooks, y primero cayó el segundo clasificado, es decir, Steve Rooks, y después ha caído el propio Tenis, a manos de este auténtico atleta que es Pedro Delgado. Y yo creo que va a sacar más de 1 minuto hoy en esta etapa, 1 minuto más a Steve Rooks. Vamos a ver, mientras las cámaras se fijan en Thierry Claveyrolat, vamos a ver el orden de llegada a la línea de meta entre Perico y Tenis y Rooks, sobre todo, que es el hombre que le sigue en la general. A ver en cuánto tiempo, en cuántos segundos aumenta Perico su diferencia sobre el segundo clasificado. Ese gran deportista, ese gran corredor y ese gran caballero que es Rooks. Y este gran campeón, el que tiene usted en sus pantallas, yo me imagino que ahora en Segovia se estará vibrando de alegría y de emoción por esta nueva demostración de su corredor. Ahí está Perico demostrando que no necesita controles de ningún tipo para ganar el Tour, que él era el mejor y sigue siendo el mejor. Ahí está Perico dejando constancia de que cuando la carretera sube hacia lo más alto, hacia el cielo, hay un ángel en el pelotón que le lleva más arriba que los demás. La carrera viene rota por detrás, véanlo, como prácticamente los corredores andan de uno en uno, cada cual mostrándose un poco a su libre albedrío. Ahí está el maillot de campeón de Francia de Eric Aritou, ganador, que como ustedes recuerdan, de la Vuelta a España del 84. Y ha sido el mejor hombre del Grupo Deportivo CAS este año, el que se encontraba en mejor forma y que ha sido el más regular a lo largo de toda la carrera. Pero también ha caído abatido por los auténticos hachazos que ha soltado este hombre, Pedro Delgado. 500 metros finales para Perico Delgado de cara a la cima del Puy de Dón.
Y ahora sí, ahora está empleándose a fondo porque estos 500 metros los hace, como él suele decir, a muerte, porque aquí es donde puede arrancar aún mayores diferencias. Va a reafirmar su liderazgo y creo que además va a darnos la razón un poco a todos. Dijimos que llegaría a París con más de 5 minutos y yo creo que lo va a hacer. Y naturalmente nos estamos refiriendo sobre el segundo clasificado. Ahí está Ronan Pansek y Eric Boyer, los dos mejores corredores del ciclismo francés en la clasificación general. Entre ellos han establecido también una especie de pequeño pugilato, quizá la rivalidad de equipos y también el que los dos son los dos mejores franceses en este Tour 1988 y quieren entre ellos saber cuál de los dos o pujar, luchar por cuál de los dos queda mejor colocado en la clasificación general. Recordemos que son exactamente séptimo y octavo y que entre los dos hay apenas un minuto de diferencia. Perico Delgado a punto de cruzar la línea de meta y a punto de señalar la diferencia que va a marcar una vez más con respecto a sus más inmediatos seguidores en la clasificación general. Este es el hombre de Segovia, este es el mejor corredor del Tour, este es el ciclista que hoy siguen con emoción no solo los segovianos, sino todos los españoles. Y como se puede ver, todos los franceses. Vean ustedes qué cerradísimo aplauso se le dedica a Pedro Delgado. Ha conquistado no solamente las cimas de Francia, sino también ha conquistado y lo ha hecho a fondo al pueblo francés. Una ovación tremenda acoge la presencia de Pedro Delgado en la línea de llegada. En estos momentos, y cuando estamos viendo ahí la figura de Fabio Parra, el compañero de Juan Martínez Oliver, yo creo que va siendo ya el momento de recordar antecedentes de victorias españolas en la fórmula contra el reloj. Recordemos que el primer español que ganó una etapa contra el reloj aquí en el Tour de Francia fue José María Randonea, que ganó en el año 1967 el prólogo contra reloj disputado sobre 5 kilómetros, 775 metros en un circuito de Angers. Sin embargo, Randonea no acabaría aquel Tour donde Julio Jiménez fue segundo, detrás precisamente de Roger Pinjon, el hombre que antes se ha anunciado que iba a ser un hombre de los 5 primeros que ganó aquel Tour de Francia. Luego, González Linares ganó en 1970 el sector contrarreloj de la séptima etapa disputado sobre 7 kilómetros 200 metros en el circuito belga de Forest. Merckx ganaría aquel Tour en el que Linares acabó en el puesto 56 y González Linares batió al mismísimo Merckx en su propio terreno, en su propia casa belga. Luego ha habido victorias de Ángel Arroyo y naturalmente las de Perico Delgado, pero ya y de Federico Martín Bahamontes en jornadas de alta montaña. Ahí fíjate una cosa, tan solo el mejor tiempo por encima del tuyo en este momento lo marca Pedro Delgado. No estás tú ahí, pero has hecho mejor tiempo. Ahí estás, el cuarto, pero mejor tiempo que los dos que están por delante, Rominger y Jurko. Vamos a ver el tiempo. El único que te la puede ganar, me da la impresión, efectivamente, Parra tampoco. Solamente quedan Rux y Pedro Delgado. Juan. Sí, veremos a ver si no me la juega estos dos últimos corredores, ¿no? Ojalá que tenga suerte y ya me conformo en que sean por décima el ganar esta etapa, ¿no? Ahora es cuando casi tendría ganas de decirle a Perico, oye Perico, que no hay problema, que tú vas a ganar el Tour, déjame un par de segundillos que yo gano la etapa. Sí, ojalá que pudiera ya decírselo, ¿no? De que aflojara un poco la marcha y así ganar yo la contrarreloj, aunque aún también queda Stephen Roux que se le ve bastante bien y me puede dar problemas, pero por lo pronto ya estoy de los 3 primeros y es una satisfacción terrible para mí en un Tour de Francia hacer tercero en una contrarreloj tan dura como la de hoy. Nos estaban diciendo de la organización del Tour que no moviéramos a Juan Martínez Oliver por si gana la etapa y yo le he hecho una señal de que yo le agarro la pierna para que no se nos escape. Creo que Pedro tampoco te va a ganar, Hay un minuto de diferencia entre tú y él todavía está casi a la altura del último kilómetro. Está en el último kilómetro. Ahí tienes ya el tiempo de Rux, que tampoco va a superar el tuyo. Creo que tampoco el de Perico y por lo tanto casi podemos ir diciendo que Juan Martínez Oliver es el ganador de la etapa. No quiere, él dice, nos está haciendo un gesto con la mano como diciendo paciencia, hay que esperar. 1:05:03, tiempo de Steve Roux. Vamos a ver el tiempo de Perico. 1:2:37
va a ser ganador de la etapa Juan Martínez Oliver, segundo probablemente Pedro Delgado. Efectivamente, podemos decir ya con toda seguridad que Juan ha ganado una etapa en el Tour de Francia. Recibe felicitaciones ya por todas partes, está acercándose Perico a la línea de meta, tan solo 5 segundos, 35, 36, efectivamente Juan ha ganado la etapa. Pedro va a ser casi segundo, tercero, cuarto en la etapa Pedro Delgado, 1:02:48. Ese fenomenal corredor que es Solevel, tirando del grupo para tratar de colocar en la mejor posición posible a Van Poppel, que marcha ahora cuarto en ese grupito. Han dado caza ya a Felchosten y no hay nada que hacer. Estos son los que tienen que decir en una carrera de estas condiciones, en una etapa con este final, la última palabra. Definitivamente, pues veremos sprint masivo, como estaba anunciado, aquí en el corazón de París, en los Campos Elíseos. La última etapa, por lo tanto, no ofrecerá sorpresas, al menos en ese aspecto. Habrá sprint y habrá que suponer que en ese sprint se meterán a disputarle los hombres que habitualmente lo han hecho, desde Van Poppel, el corredor que ha ganado 3 etapas en este Tour de Francia, hasta Eddy Plancaer, el ciclista que viste el maillot verde de la regularidad por puntos, y por supuesto ese poderoso sprinter italiano que es Guido Bontempi, y por qué no pensar que Matthew Hermans pueda conseguir aquí en París lo que se le ha negado en las otras llegadas de este Tour de Francia. También está Etienne de Wilde, el hombre que viste el maillot de campeón de Bélgica en esas primeras posiciones, y por lo tanto todos los hombres rápidos del pelotón ya dispuestos para que nadie se les pueda escapar y para que entre ellos y en el último golpe de pedal, en el último golpe de riñón muchas veces, se pueda conseguir un triunfo importantísimo en esta ronda del Tour de Francia. Se prepara el sprint, esa es la recta ya que conduce directamente a la línea de llegada. Como siempre, encabeza los hombres del equipo holandés de la Super Convex. Parece que ha logrado una ligera ventaja. Es uno de ellos, ¿verdad? Efectivamente. Sí, yo creo que Solevel, no me atrevería a afirmarlo taxativamente, pero al verle antes tirando en cabeza creo que ha podido saltar. Era él en efecto, pero vean ustedes cómo Thierry Marie acaba de darle alcance a su rueda, creo que es Danaen. Trato de repetir un poco la aventura del otro día en Chalon-sur-Saône, pero parece que en esta ocasión no se lo van a permitir. La imagen ciclista es bellísima. Thierry Marie tratando de hacer valer ese salto tremendo de cara a la línea de meta, pero vean como todo el pelotón ya prácticamente culebrea y se sacude en las últimas convulsiones de su velocidad, porque la llegada vemos a Eddy Plancaer por el centro con su maillot verde mal situado, nos da la sensación. Cada vez se van acercando estos hombres a la línea de meta, cada cual va buscando la mejor posición para disputar el sprint. Ahí está también Manuel Jorge Domínguez, de en esas primeras posiciones. Se están cerrando los corredores a la parte de la derecha. Era Malcolm Elliott el que estaba tirando en cabeza, a su rueda se había pegado Manuel Jorge Domínguez. Se acercan a la línea de llegada. Bontempi, Van Poppel, segundo Bontempi, segundo, tercero Matthew Hermans. Pedro Delgado dirigiéndose a la tribuna para recibir allí el premio que justamente se ha ganado a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Sufriendo el suplicio que le viene acompañando en las últimas etapas de una manera casi constante. La presencia de los compañeros de la prensa gráfica que quieren recoger todos sus gestos, sus momentos de felicidad, el esfuerzo y la alegría por el trabajo bien hecho. Los hombres de la cadena de Antende entrevistándole en directo, los hombres que dieron la noticia de su positivo y que provocaron el escándalo, que realmente no ha hecho ningún servicio ni ningún favor, no solo al corredor segoviano, no ha hecho ningún favor al propio Tour de Francia, no ha hecho ningún favor en absoluto al ciclismo en general. Dentro de unos instantes le sucederá en ese lugar de honor Pedro Delgado, pero para recibir el premio al mejor corredor del Tour de Francia, el premio al ganador de las bodas de diamante del Tour. Ahí está Pedro Delgado, felicitado por Luis Puig, por el señor Chirac
la sonrisa de felicidad de Pedro Delgado y el abrazo de Javier Solana, el ministro de Educación y Ciencia. Pedro, que en estos momentos va a recibir el maillot con toda seguridad, que tendrá en sus oídos el eco de las campanas de Segovia. Ya están sonando seguramente las campanas en Segovia, mientras Jacques Chirac, alcalde de París, primer ministro del gobierno francés, impone en compañía de Luis Puig y del ministro Javier Solana ese último y definitivo maillot amarillo de Pedro Delgado, que es el maillot de un hombre que se ha merecido sin ninguna discusión esa victoria tremenda en el Tour 88. Dos leones, ahí les tienen ustedes juntitos en el podio, porque como un auténtico león se ha comportado Pedro Delgado. Ha sabido reaccionar de tal manera que no solamente cuando empezó la serie, recordarán ustedes que eran 4 minutos escasos los que le separaban de Steve Rooks, ha sabido reaccionar de tal manera que ha logrado la segunda máxima ventaja que se consigue en el Tour de Francia sobre el segundo clasificado. Y suena aquí, en los Campos Elíseos, el himno nacional. La seriedad de Perico, la seriedad de todos los que le rodean. Yo creo que tan solo que es equiparable con la emoción de quienes estamos aquí en París, españoles que hemos venido siguiendo las incidencias de la carrera y españoles que han venido a festejar con Perico este triunfo. El himno nacional, sonando suavemente, pero con una fuerza tremenda que se trasluce a través de esa sonrisa apenas contenida del segoviano y de la emoción, insisto una vez más, de estos corazones que hoy parece que se nos quieren salir del pecho, porque, amigos, oír en estos momentos ese himno nacional y esos acordes nos hace sentirnos más orgullosos de ser lo que somos. Voilà, Pedro Delgado, vainqueur.